Estamos con la doctora Susana Maidana desde la provincia de Tucumán en comunicación vía Meet. Ella es doctora y licenciada en filosofía, conferencista, escritora, asesora de múltiples propuestas académicas y bueno, tiene a cargo la coordinación de las Olimpiadas de Filosofía de Tucumán. Buenas noches, doctora, y muy agradecido por su tiempo. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, doctora, bueno, estas entrevistas es para trabajar la temática de la filosofía. Bueno, y lo primero que me gustaría saber es cómo usted entiende a la filosofía, doctor. Bueno, habitualmente es como un lugar común definir a la filosofía por su etimología, término que surge con Pitágoras. Pitágoras fue un gran matemático que al mismo tiempo incursionó en la filosofía. Filo significa amor y Sofía significa sabiduría. Ahora bien, no es esa una definición que hoy pueda comprender a la filosofía. Primero, porque no hay tal cosa como la filosofía, como no hay tal cosa como la ciencia, la física, sino que hay múltiples concepciones de conocimiento científico, concepciones de física, concepciones de filosofía, que cambian lo que se define por ella. De todas maneras, yo no suscribiría la definición de que la filosofía es amor a la sabiduría. Porque si hablamos de sabiduría, hablamos de un saber total y completo. Y no hay saberes totales y completos. Hay conocimientos que van progresando, que se van transformando, que van cambiando de acuerdo a los contextos históricos, contextos sociales, políticos, económicos. Habitualmente hay una serie de mitos en relación con la filosofía, precisamente por esa idea de que sería la aspiración de una totalidad del saber, que nadie lo puede construir. Tampoco me gusta hablar de adquirir conocimiento. El conocimiento no se adquiere, se construye. Y lo construimos con nuestras visiones del mundo, nuestra enciclopedia filosófica, nuestra vida, nuestra historia, los lugares donde estudiamos, nuestra familia. Entonces, eso es cambiante. Por ejemplo, durante mucho tiempo reinó la metafísica como ciencia. Hoy, algunas corrientes siguen centrando, identificando filosofía con metafísica y muchas otras que no. O sea, con esto quiero decir que no se puede hablar de un saber totalizador. Porque si existiera un saber totalizador y una sabiduría, no buscaríamos más el conocimiento, porque ya lo tendríamos. Y lo que nos caracteriza es la búsqueda continua de un saber. Eh, Me pregunta cuál es el valor de la filosofía. A mí me gusta hablar de cuál es la utilidad de la filosofía, porque vuelvo a, no terminé de decir cómo entiendo yo la filosofía y ya me metía con la utilidad. Habitualmente se cree que la filosofía es un saber absolutamente teórico. Y a mí me gusta definir la filosofía como una actividad, porque es una actividad del pensamiento, una actividad de la pasión, una actividad del sentimiento, etc. Me gusta definirla como aquella actividad que no deja nada como está. Una actividad cuestionadora, una actividad emancipadora. ¿De qué emancipa la filosofía? De los prejuicios, de los supuestos, de aquello que muchas veces hace doler y sentir mal a las personas. Los prejuicios o las estigmatizaciones de ver, bueno,
vos no sos hombre, vos sos un maricón. Y si no, un puto. Y lo digo porque este es un ámbito que tenemos que hablar con las palabras que son, ¿sí? Y es lo que se dice en general, pero se lo dice con una animosidad, se lo dice desde una visión de aquellos que suelen distinguir personas normales de las que no lo son, que sería una aberración. Entonces, primero la filosofía es una actividad emancipadora, que transforma, que no te coloca en la mirada ingenua de que esto es así porque lo han dicho. Para nada. A mí me gustan los filósofos que tienen esa... Fíjate que Kant en el siglo XVIII dijo, cuando escribe respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Él dice que la ilustración es el paso de la minoría a la mayoría de edad. ¿Cuál es la mayoría de edad? Cuando pensamos por nosotros mismos. No cuando pensamos según criterios de autoridad, según lo que dijo la Biblia, según lo que dijo... No. Es emancipadora. Porque la educación debe ser emancipadora. Si no, sería una repetición. Es transformadora. Entonces ya con esto me aproximo a esto de que la filosofía tiene utilidad. Tiene tanta utilidad como puede tener un puente, como puede tener una autopista, un auto. ¿Y cuál es su utilidad? Porque la filosofía está a la base de todos los saberes. Primero hablé de Pitágoras, un gran matemático. ¿Qué estudia la matemática? Estudia la aritmética y la geometría. Estudia números y estudia formas geométricas, figuras geométricas. Muy bien. Ahora, el matemático en general no se pregunta qué es el número. Esa pregunta se la hace el filósofo. ¿Qué es el número? ¿Es una entidad que está ahí en la realidad o es un ente creado por nuestra mente? Hoy sabemos que es un ente creado por nuestra mente. Pasemos al número. ¿El número está en la realidad? ¿Existiría el número 1 si no lo hubiéramos pensado? ¿Si nuestra mente no lo hubiera construido? Los números son entes construidos por el sujeto. Yo siempre les pregunto a los alumnos, ¿ustedes vieron un número 2 esperando el ómnibus? Yo no. Y si lo viera, me asustaría. O un triángulo. No, veo cosas triangulares. Tomemos el caso de la física. Yo doy muchos cursos auditorios variados. Me encanta. He dado cursos en ciencias exactas, he dado cursos para la gente de matemáticas. Y cuando a veces yo comento con alguien que el átomo hoy sabemos que no existe, que lo que nosotros vemos son las consecuencias de una hipótesis que es el átomo. Y esto vale para la física y para la química. Y lo puedo asegurar. ¿Sí? ¿Quién se pregunta en qué consiste la realidad natural? ¿Qué son los fenómenos naturales? ¿Qué son las leyes de la ciencia? ¿Son lo mismo las leyes que son elaboraciones del hombre o la regularidad de los fenómenos? Eso se pregunta el filósofo. Hay físicos que indudablemente la física es una ciencia muy cercana a la filosofía. La física es lo que nos ha a nosotros permitido que hoy digamos que el conocimiento
no está vinculado con la certeza, que el conocimiento no es objetivo, porque para la física el conocimiento no es objetivo. ¿Por qué? Porque el físico que está utilizando un instrumento para medir algo, ese instrumento ya implica una modificación. ¿Se entiende? La pregunta que quieras hacer, bienvenido, ¿no? Pensando si el auditorio puede escuchar. Hay una filosofía de la música, hay una filosofía del derecho, hay una filosofía del arte. El arte, la estética forman parte de una dimensión filosófica. La estética, pero de conceptos que han variado con los tiempos. No es lo mismo la concepción de bien o de mal que pudo haber en otra época que la que hay hoy. Porque los valores éticos, estéticos, no son universales. Porque vivimos en un mundo de múltiples formas de vida. Y no podemos determinar, esta es la forma de vida mejor, este es el valor absoluto. ¿Con qué derecho lo hago yo? Tucumán es multicultural, La Rioja es multicultural, la Argentina es multicultural. Entonces tengo que tener mucho cuidado, porque la ética universal hoy hace agua. Yo no tengo derecho a decir, estos son los valores. No, estos son los valores que pueden regir mi vida, pero tengo que aceptar que hay personas que pueden tener otros valores. Y la filosofía tiene utilidad precisamente para eso, porque reflexiona sobre los fundamentos de la ciencia, reflexiona sobre los fundamentos de la política. La política es un área de la filosofía sumamente importante, que no hay que confundir la política con los políticos. Yo, obviamente, porque hablar no es un saber sin supuestos. En todo caso, toda filosofía tiene determinados supuestos. Yo lo que tengo que ser consciente es cuando entro a una clase, saber que mi saber no es objetivo, que me formé en la UBA, que nací en Capital Federal, que después vine a vivir a Tucumán. O sea, la familia, la historia de mi vida, no es un saber objetivo. Saber sin supuestos no existe. Es lo mismo, Carlos, que digamos, no, yo no tengo ideología. Sí la tenés. Decir que no tenés ideología es una ideología. No, yo no soy político. Sí sos político, porque todos los seres humanos somos animales políticos. ¿Por qué? Ya lo decía Aristóteles, porque tenemos lenguaje, porque nos comunicamos, porque la política, como decía Hannah Arendt, se teje en el entre dos o más personas, no solo. Yo mientras analizo digo, la verdad que no es un saber sin supuesto y ahí ya, después de lo que usted dice, sino que va atacando los supuestos. Exactamente. Mi función en la filosofía, todos me dicen, me solían llamar mucho Susie Shock, lo que pasa es que hay una verdadera Susie Shock, que no soy yo, pero shock en el sentido que educar es transformar. No es incorporar conocimientos en la cabeza de alguien, no. Y yo tengo que saber que ese alguien que está ahí tiene sus propios supuestos, que yo no tengo derecho a cuestionar sus supuestos intelectuales. Ahora, sí tengo derecho a cuestionar cuando hay ideas que están mal expresadas, cuando hay autores que están mal estudiados. Sí, tengo que decirle, mira, volvé a leer esto porque así no es. Pero yo creer que tengo saber objetivo, no. Yo veo el mundo desde un paradigma
que fui constituyendo a lo largo de toda mi vida. ¿Y sabes qué es lo que ha influido más en mi vida para dedicarme a la filosofía? Yo vengo de una familia muy humilde, trabajadores. Mi papá trabajaba en el Hospital Fernández a la mañana y arreglaba ascensores. Y a la tarde, a las 5 de la tarde, entraba al cine Coliseo Palermo y proyectaba películas a 2 cuadras de mi casa. Yo nací en Palermo, en Charcas, entre Tames y Uriarte. Y con mi mamá le llevábamos la comida a eso de las 8:30 de la noche. Y yo veía desde muy chica 5 películas por semana como mínimo. Veía las películas del cine, que daban 3 películas, y del cine que yo decía de mi papá, pero no por mandarme la parte, sino porque para mí era el cine de mi papá. Era el proyeccionista, el que pasaba películas en una cabina alta, calurosa en verano, fría en invierno. Pero yo ahí, ¿cómo gocé viendo cine? Y que mi papá me dijera, te va a gustar a vos. A mí no me gustó, pero a vos te va a gustar. Y nunca se equivocó. Y nunca tuvo un error de ortografía cuando me empezó a escribir cartas cuando yo vine a vivir a Tucumán. ¿Por qué? Porque eso de estar permanentemente viendo, había que unir, ¿no es cierto?, las cintas. Si vos viste Cinema Paradiso, esa es la historia de mi vida y de mi papá. Y esa fue la puerta de entrada a la filosofía. ¿Por qué? Porque el cine también te muestra un mundo, te formula preguntas, te pone muchas veces en situaciones incómodas, te produce un shock. Un shock. Ese es salir del lugar de comodidad para preguntarte cosas que no habías preguntado nunca, para formularte cosas que nunca habías pensado. O sea que también la filosofía ha provocado revoluciones. Las ideas de la Ilustración han sido centrales en la Revolución Francesa. Las ideas del marxismo han sido fundamentales en la Revolución Rusa. Las ideas de Hobbes y de Locke han sido fundamentales en todos los regímenes políticos que conocemos. El absolutismo y el liberalismo. Pero hay que tener cuidado con los manuales, porque los manuales los escribe alguien desde una mirada y lo que hay que leer es el texto. Habitualmente se dice, Hobbes es un absolutista, un estado absoluto. Pero hay 2 bibliotecas. Yo considero que es un representante del liberalismo. Porque él usa un estado absoluto para terminar con las luchas religiosas y políticas que había en su tiempo. Se necesitaba un estado fuerte que proteja a este burgués naciente. Entonces, ojo. Y a los estudiantes, tratar de no decirles, yo, suponete, si estoy dando filosofía política moderna y digo, bueno, Hobbes puede ser pensado como absolutista, como liberal. ¿Usted qué piensa? No, ¿y usted qué piensa? No, eso es problema mío. Ustedes digan qué piensan. Yo no quiero que el alumno repita lo que digo. Quiero que se fije qué es lo que está diciendo el filósofo. ¿Entendés? Esa es mi lucha permanente. Ahí, doctora, mientras ayer o hoy me enviaba usted algunas líneas de su currículum, hace mención a un hecho de que usted quedó cesante en el gobierno militar. Digo esto también como un hecho que digamos, marcó su trabajo en la filosofía, me imagino, y se lo pregunto Sí, también. por supuesto, y lo marcó en mi vida, absolutamente. Y hoy yo soy profesora emérita de la universidad.
En mi currículum no lo dijiste y es uno de los datos más importantes. ¿Por qué? Porque un profesor emérito es aquel profesor que cuando se jubila, un jurado evalúa, un jurado de alto prestigio, evalúa tu currículum, evalúa tu producción, y el profesor emérito es el cargo de mayor distinción al que puede llegar un profesor universitario. No obstante lo cual, yo tenía una deuda pendiente conmigo mismo y con los derechos, porque yo soy una persona que tiende a defender los derechos. Y decidí hacer juicio a la universidad y a la nación, porque me dejaron cesante. Cuando el expediente llega a la universidad contesta que no se me afectó un derecho de lesa humanidad, desconociendo que hoy un derecho de lesa humanidad es un derecho que está golpeado, herido, no solo porque te meten presa, te torturan, te pueden matar, robar tus hijos, sino también las lesiones psicológicas, éticas, personales que sentís cuando te dejan sin trabajo, cuando te dejan sin obra social, cuando te dejan sin sueldo y cuando tenés, como en mi caso, un hijo de 1 año y otro de 4. Te sentís una mancha en el piso. Y que haga esto mi universidad me parece la prueba más real de que han perdido el rumbo y que no defienden los derechos humanos, que dicen defender. Dejamos eso de lado, es una cuenta pendiente que tenía conmigo y con la defensa de un derecho. No importa que hoy estén lamentando que me hayan dado el emérito, ¿qué se le va a hacer? Me lo dieron y por algo era. Pero no se pueden perder de vista los derechos. Yo no los he perdido ni con estudiantes, ni con docentes, ni con colegas, ni con nadie. El peor enemigo mío puede presentarse en un concurso y saber que lo político partidario o las posiciones o su ideología va a modificar mi evaluación, bajo ningún punto de vista. Tengo pruebas miles. Después me preguntaste qué filósofo. Vos habrás visto que yo en mi tesis doctoral siempre me dediqué a la filosofía moderna. La filosofía moderna es la que va del Renacimiento a fines del XVIII. En cambio, fíjate vos que para el arte la filosofía moderna es la actual. Como cuando dice, ay, qué vestido moderno te compraste. No, si fuera un vestido moderno sería un vestido que usaban las mujeres en 1700. El arte y la arquitectura tienen una noción de modernidad diferente. En cambio, nosotros tenemos la concepción que tiene la historia y nosotros. Y siempre me enamoro de esa etapa. ¿Por qué? Porque es una etapa filosófica muy vinculada con el pensamiento científico, porque es cuestionadora de todo un subsuelo de creencias metafísicas que venían de la tradición, porque necesita crear una concepción de conocimiento distinto para transformar el mundo, y porque necesita un nuevo sistema político para defender los derechos de esa nueva burguesía, por ejemplo. Y dentro de ese plexo me fascina la ilustración, porque comprendí que también hay una visión estereotipada, pobre, deslucida de la ilustración. Cuando vos decís ilustración, todos se imaginan la llama de la razón ardiente, batiendo todo lo... No, en la ilustración hay sentimentalistas, hay sensualistas, hay materialistas,
Hay una enorme corriente de filósofos que reivindican el sentimiento en la ilustración, sí, en la ilustración. Lo que la caracteriza, ¿qué es? La crítica, el cuestionamiento, atender en contra de los prejuicios. Y ahí me encontré con un filósofo que no era muy conocido en la UNT. La UNT tenía una corriente alemana muy fuerte, existencialismo. Y empecé a investigar este pensador, un ilustrado escocés del siglo XVIII, que es el precursor de las críticas a la modernidad. ¿Pero cómo? Si es moderno. Sí es moderno, pero él es precursor de las ideas que hoy la posmodernidad le critica a la modernidad. Como se suele decir, Nietzsche, pensador del siglo XIX, es un precursor de la posmodernidad, pero no era posmoderno. Y Hume tampoco. ¿Qué ideas critica Hume? La idea del yo como sustancia, la existencia de los milagros, la idea de que existen ideas generales. No, porque el conocimiento parte de impresiones sensoriales. Es un gran crítico de la metafísica. O sea, demuele las nociones tradicionales de la metafísica. ¿Se entiende? Entonces yo leía a ese filósofo desde la óptica de un filósofo del siglo XX, Wittgenstein, que es un gran filósofo del lenguaje. Porque también en la filosofía moderna hay filosofía del lenguaje. ¿Por qué digo lo de la filosofía del lenguaje? Porque si hay un tema que ocupa la reflexión contemporánea, es el tema del lenguaje. ¿Y por qué? Porque el lenguaje es aquel que hace permanentes generalizaciones. ¿Se entiende? Pone rótulos, esquemas. Y yo creo que las generalizaciones son peligrosas. Si a mí me gustaría hablar con alguien, sería con Hume. Vuelvo a tu pregunta, porque creo que ya me pasé del tiempo, pero... No hay problema. Y hay otros, muchos filósofos que me encantaría conocer. Sí he conocido un gran pensador en París, Edgar Morin, que me fascinó, el creador del pensamiento complejo, que barre con el pensamiento simplificador, positivista. Y también el rol de las mujeres en la filosofía ha sido fundamental, pero no tan fundamental como el rol del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha sido, como decía Simone de Beauvoir, el segundo sexo. Ha sido estar detrás de un gran hombre. Vos sabés que hay una película muy interesante que estuvo en su cine debate que organizaron magistrados, abogados, jueces en Tucumán. Se llama La voz de la igualdad. Y muestra la historia de alguien que en 1956, más o menos, iba a la universidad. En la universidad había 500 hombres y 5 mujeres. No, la mujer no le podía sacar el lugar al hombre para estudiar una carrera universitaria. ¿Se entiende? Entonces, la mujer siempre estuvo opacada. Hubo mujeres que escribieron con nombre de hombre, porque no podían usar el nombre de la mujer. Y hoy hay países, ya sabemos, que no permiten que las mujeres estudien. Entonces, ha habido cambios importantísimos, pero falta mucho, falta mucho. ¿Qué mujeres filósofas me gustan? Algunas filósofas del siglo XVIII, como Mary Wollstonecraft, que escribió La Vindicación de los Derechos Humanos y que es una feminista avant la lettre, mucho antes de que surgiera el feminismo. Me gusta mucho Simone de Beauvoir, esa idea de que no se nace mujer, se llega a serlo. Tu existencia te va determinando. No es que nacemos con un chip.
Me gustan mucho las mujeres como argentinas, como Rita Segato, como muchas mujeres que las han sido algunas profesoras mías en la UBA, que tocan la problemática de la mujer. Me gusta mucho Hannah Arendt en la política, que escribió sobre los totalitarismos. Me gusta mucho Judith Butler, mujer interesante, cautivante, que toca el tema de la diversidad y que también sostiene posturas disruptivas, posturas que no dejan nada como está. ¿Mm? Como pensar que no existe tal cosa como el género, como algo que vos tenés, sino que es producto de una construcción. O sea, la filosofía es un caudal de concepciones que sirven para vivir. Sirven para ir diagramando un proyecto vital lo más auténtico, lo más libre y lo más comprometido y solidario con el otro. Esa es mi idea. Bien. Em, quiero decirle algo que desde que yo la he conocido, no sé si se lo he manifestado, pero usted tiene un gran parecido a mi abuela, eh, increíblemente parecido, es increíble el parecido que tiene. Mi Después abuela, mándame fotos. mi abuela bueno, la verdad que yo vivía en Ushuaia cuando yo era un adolescente y ahí ya más o menos podía tener una conversación, digamos, y no ser un niño que esperaba un juguete. Bueno, ella fallece, entonces siempre quedó pendiente como esa conversación con ella, digamos, está bien, teníamos comunicación telefónica, pero digo, usted tiene un parecido increíble, increíble, y se lo digo con mucho respeto, Bueno, para mí eh, es un halago que es muy, recordarte muy, a alguien que vos recordás con afecto. ¿Cómo? Es un halago, ¿cómo me voy a ofender? Me encanta que me lo digas. es Yo increíble. te sugeriría que no cortes la entrevista, que dejes este diálogo también, que la entrevista circule más pasión. ¿Entendés lo que digo? Sí, Porque la filosofía está vinculada con la pasión. Una racionalidad sin pasión no es una racionalidad auténtica. ¿Entendés? Y nosotros tenemos un pensamiento dualista, razón y pasión. En el siglo XVIII está la filosofía en el tocador. ¿Sabés que es un gran este, filósofo de las emociones, de la sensualidad? O sea, no esquematicemos, no estudiemos de manual, no perdamos la riqueza y no sigamos repitiendo concepciones de la ciencia que eran del siglo pasado, como a veces uno escucha, ¿no? Me parece. bien. Voy a tomar su sugerencia y la verdad que este, quería decírselo porque yo no sé si se lo he dicho en aquella vez. Capaz que no, porque el tiempo No era me muy acuerdo. breve. No recuerdo, el tiempo era muy breve. Bueno, ahí era cuando fueron el evento en las Olimpiadas. Bueno, muchísima gente, digamos, este, pero bueno, ahora aprovecho de decírselo. Doctora, muy agradecido por su tiempo, por todos sus conceptos, apreciaciones, bueno, y por ponernos a pensar. Así que Vos muy después me agradecido. mandás el link para verme. Sí, 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 Y a por mí me supuesto. gusta verme para criticarme después. Ah, bueno. Sí, sí, por supuesto. Yo la edito y se la envío Y completa. contame qué repercusión tiene o no tiene, tuvo o no tuvo. Bien, nosotros esta semana, la semana pasada, recién hemos vuelto a trabajar a las aulas porque había una medida de fuerza muy grande a nivel provincial. Bueno, y recién esta va a ser la segunda semana con los estudiantes. Así que bueno, yo ya comienzo en esta semana a compartirles, a socializarles todas las entrevistas para que ellos vayan ya, no solamente, bueno,
al profe, sino bueno, diferentes miradas, que es un poco la intención de estas entrevistas y que puedan ellos justamente que sean disparadores para reflexión, pensamiento, que es un poco también una línea que usted lo Exactamente. plantea. Bueno, Bien, muchas gracias. gracias a usted, doctor. Un abrazo y que esté muy bien. Gracias.